Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que en la paz del Eterno esté con ustedes. Y en esta semana la parashá de la semana es Noach, y que significa, por cierto, descanso. Y dice en el Perec 6:9, esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Dios se condujo Noach. Engendró Noach 3 hijos, Shem, a Ham y a Jefet. Se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de despojo. Vio Dios a la tierra y he aquí que estaba corrupta, porque había corrompido todo ser de carne su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noach: el fin de todo el ser de carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de despojo por causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, pues un decreto de parte del cielo al respecto de la situación que se había dado, y recordando un poco lo que vimos en la parashat de Bereshit, precisamente el pecado, la caída del hombre, la circunstancia que produjo una desviación de los propósitos de Dios, pero sobre todo una caída estrepitosa de la humanidad, pero que al final del día cada uno de nosotros somos responsables. Y en este caso lo que vemos es que lo que produjo ese pecado allá, ese pecado que trascendió de una manera terrible y tremenda, y no solamente produjo la muerte, pero ¿y qué es la implicación de la producción de la muerte? La muerte significa una separación, y entonces, por lo tanto, el ser humano cuando peca se empieza a deslizar y a separar de la luz de la vida, y empieza a generar circunstancias y situaciones en su vida que van alejándolo de la Emet y que lo van introduciendo en la mentira, en el engaño, la corrupción, en la iniquidad, en la maldad, en la injusticia, y todo eso pulula en su vida. Y como dice acá, vio Dios que la tierra se había corrompido y que se había llenado de despojo. ¿Esto qué significa? Significa que el hombre, al abandonar el pacto con el Eterno, siendo que cada uno de los hombres sería responsable, y es responsable hasta el día de hoy de lo que hace, porque a cada uno les dio libre albedrío, y por lo tanto somos responsables de las decisiones y de toda acción que nosotros tomamos. Y en este caso, desgraciadamente, la sociedad humana, en la cual fue a los principios de la creación, se corrompió de tal manera que se llenó de despojo, de tal manera que el Eterno vio en ello. Comentábamos con los hermanos en esta parasha, comentábamos que una de las cosas que el Eterno precisamente toma es que ha establecido leyes, y una de esas leyes es precisamente, y se ve cuando el Eterno trae los juicios, es que cuando el hombre llega a tal corrupción en su vida, llega el momento que el Eterno dice: hasta acá. O sea, Él es bondadoso, Él soporta el pecado, Él da tiempo para que el hombre se arrepienta. Pero si el hombre no se arrepiente, si el hombre se aleja y se corrompe, y todo su quehacer y su vida, en lugar de ser algo bueno, positivo, o de arrepentirse, hacer tikkun, sigue y persiste, entonces, como pasó en el caso de nuestro pueblo Israel, cuando fue sacado de Egipto de casa de servidumbre, comentan nuestros sabios que de no ser porque el Eterno lo sacó en esos momentos, Israel ya no hubiese podido salir de Egipto, porque nuestro pueblo estaba en el 49º grado de corrupción y faltaba un grado para que ya no tuviera vuelta de regreso.
para que ya al pasar esta línea, al pasar esta del 49 al 50, entonces este grado de corrupción que te voy a decir es el mismo grado de corrupción que pasó con Noah, es el mismo grado que padeció la sociedad, la humanidad en el tiempo de Noah, pero no fue la única ocasión que las escrituras nos hablan de este tipo de corrupción. También nos habla de la corrupción de la tierra de Canaán, de todos los grupos y la sociedad kenanita que pululaba precisamente, y cuando el Eterno le prometió a Abraham Avino, lo saca de la tierra y le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Y entonces lo lleva hacia la tierra de Canaán y le enseña el largo y lo ancho. Y la pregunta que se hace uno, bueno, si se le iba a dar, ¿por qué no se la dio a él? Y dice que se le daría a su descendencia, ¿por qué no se lo dio a él? Pues la respuesta es que, dado que el Eterno tiene leyes, él no podía quitarle la tierra, porque habla, e incluso al pueblo de Israel le dice, cuando le da en el monte Sinai, a través de Moshe Rabbeinu, y le explica la ley del Eterno al pueblo de Israel, les dice que si no cumplen los mandamientos, que si no guardan los mandamientos, que si no hacen suyos los mandamientos, entonces lo que va a pasar es que la tierra les vomitará, la tierra les vomitará. Entonces, de alguna manera es una expresión del resultado que da el hecho de no caminar y no vivir de la forma correcta con el Eterno. Y esto definitivamente se debe de entender como que se debe vivir los mandamientos, obedecer, sujetarse. En otras palabras, tener fe, creerle a Dios y obedecer. Y en este caso, como decía yo, los kenanitas habían traspasado al 50 grado, y entonces al pasar el 50avo, entonces lo que pasa es que el Eterno dice: viene la tierra y se la voy a dar a Israel. El Eterno se la da a Israel, pero con la misma condición, porque Dios no aplica la ley para uno y para otro no. Él no hace preferencias ni hace acepciones. Y entonces esa misma ley operó para nuestro pueblo cuando se le dio la tierra. Y es las mismas leyes que operan en nuestras vidas. Y por eso es que debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Hay muchas cosas que nos quieren desviar del camino, pero nosotros debemos aferrarnos a la Escritura, debemos aferrarnos al Eterno, tener una relación muy fuerte, muy constante con el Eterno. Que si tienes tus tiempos de oración, qué bueno, pero que no te olvides que en el camino, en el andar, en el caminar, al acostarte y al levantarte, tenemos que estar pensando siempre en lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando miramos las necesidades, cuando veamos las necesidades de la generación a donde nos tocó vivir, podamos elevar nuestras tefilot, porque eso nos une a Hashem. Cuando nosotros pedimos por la gente, cuando nosotros pedimos por las necesidades, cuando nosotros miramos las injusticias, las maldades, y a veces pues no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer mucho cuando oramos y cuando pedimos al Eterno, porque todo esto se detenga. Y yo creo que Dios hace muchas cosas y lo puede hacer a través de tu vida. En el caso de Noah, vivió en una generación que se corrompió y que pasó el 50º grado de corrupción. Y por eso dice la Escritura que se llenó de despojo, porque al pasar esto, entonces todo eso, no solamente cuando habla que se llenó de despojo la tierra, significa que se ensució, se fastidió la creación,
y que por eso es que diría Rab Saúl que la creación clama al Eterno, que la creación clama al Eterno por esa redención, porque el hombre la ha fastidiado, la ha corrompido, y así como el hombre se ha corrompido en la iniquidad, en la maldad, en la injusticia, así también el medio en el cual vivimos, en este mundo tan precioso que el Eterno nos ha dado, y que el hombre tiene una tendencia total y absoluta de corromper, de deshacer, de destruir, no le importa. Ya sabemos de que hay un gobierno, o más bien gente de nuestros vecinos del norte, estuvieron por años y años llevándose toneladas de piedra y devastando el medio ambiente del sureste de nuestro país, y no les importó, y ellos iban a seguir, incluso están en un pleito porque quieren seguir en esta situación. Y te voy a decir, pues realmente eso es injusto, porque está devastando no solamente el medio ambiente, pero también está perjudicando toda la creación que estaba ahí, y devastó, ya ha devastado incluso la zona aquella costera con los peces y todo aquello. Traen una situación grave, muy grave. Y esto dado, ¿por qué? Solamente por la avaricia del hombre, que no se llena, entre más tiene, más quiere. Y desgraciadamente esto mismo se da en la corrupción, es decir, cuando el hombre se aleja de Dios y se corrompe, entre más se corrompe, más quiere corromperse, más lejos cae y más profundo cae de la condición primordial que el Eterno le dio. Y eso es una realidad. Entonces, esto es la consecuencia. Esta es la consecuencia del alejamiento de Dios. Y lo podemos ver por donde quiera que volteemos a nuestra cara, podemos ver y vemos, desgraciadamente, esta corrupción y cómo se está llenando el mundo de despojo. Pero a ti y a mí y a Israel, nuestro pueblo, nos ha tocado el poder conocer y tener ese conocimiento, y ahora nosotros debemos reparar eso en la medida que somos conscientes de hacerlo, y en la medida de que percibimos la luz, el conocimiento del Eterno. Nosotros somos responsables por mantener este mundo a flote. Somos responsables. En esta generación debemos tener conciencia de que si Israel no existe, el mundo se acaba. Y por lo tanto, mis amados, tenemos una gran responsabilidad que el Eterno nos ha dado, y es, como dijo nuestro Santo Maestro, ser luz del mundo. Y entonces somos luminarios del mundo, y por lo tanto somos responsables de esa luz que el Eterno nos ha dado, y por lo tanto tenemos que brillar y ser y hacer la diferencia en el mundo. Pues que esta reflexión, mis amados, nos hagan pensar y pensar en las rectificaciones que tenemos que hacer en nuestra vida. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo, sino vivamos en la luz, vivamos en la obediencia y en la sujeción que tenemos que vivir, guardando los mandamientos, porque eso es lo que trae rectificaciones y muchísimas bendiciones. Que no se te haga pesado guardar el Shabbat, las fiestas, los mandamientos en las fiestas, celebrar Rosh Hodesh. Que no se te haga pesado, sino que sea esto tu fortaleza, y que sea tu baluarte, porque a esto nos ha llamado el Eterno, a alumbrar al mundo viviendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.